Y mientras oraba anoche le dije: Señor, tú eres un Dios que nos preparas para todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, sin importar el lugar ni el escenario. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? El Dios de nosotros está preparándonos en momentos que uno dice: Señor, pero ahora, sí, ahora. La mano de Dios te va empujando hacia el propósito de Dios. Cada día más y más, aunque uno no quiera. Aunque uno a veces diga: Señor, hasta aquí. La mano de Dios siempre va a estar llevándote hasta el propósito. Aunque venga enfermedad, momentos difíciles en ese momento. Por eso, en esta mañana, pueden estar en pie a la palabra del Señor. Vamos a buscar en Génesis capítulo 28. Gloria a Dios. Versículo 17. Pueden decir amén. Amén. Capítulo 28, versículo 17. 28, 17. Génesis, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y la palabra lee el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y tuve miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y repetimos: y tuve miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, que no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Señor, te doy gracias en esta mañana, Señor, porque tú eres el que habla, el que transforma. Señor, te pido que me quito yo, Señor, pongas palabra en mi boca. Pasa carbón encendido, Señor, todo espíritu, Señor, de los aires, la atmósfera, que quiera oprimir, Señor, tu iglesia, lo echamos fuera en el nombre de Jesús, Señor. Tú eres el Dios que sana, tú eres el Dios que transforma, Señor. Este lugar se ha hecho casa tuya, Padre. Ahora mismo te pido que este lugar, Señor, sea un lugar donde la presencia tuya se mueva de una forma espiritual, Señor, de una forma sobrenatural, que el Espíritu Santo se pasee en este lugar y que la palabra salga de mi boca, Señor. Seas tú hablando al pueblo y no yo. Simplemente soy tu mensajero, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Le puse por tema: la experiencia me marcó. La experiencia me marcó. ¿Por qué razón? Porque el hombre que estaba ahí teniendo la experiencia se llamaba Jacob. Y él empezó a huirle a su hermano. Él vino a este mundo agarrado del cancañal del hermano, agarrado de la pierna y peleando. ¿Para qué? Porque él no puede tener la bendición y yo quedarme atrás. Yo quiero pelear y quiero tener una experiencia con él. ¿Qué sucede? En la historia vemos que Jacob era un tramposo. Pero vemos que Jacob, huyéndole a Esaú, llegó a un lugar llamado Beerseba en Aram. Pero ese lugar fue un lugar donde Abraham vendió un terreno en ese tiempo. Vendió unos pozos, se llama Pozo de los Siete, cuyo nombre se llama Pozo de los Siete en hebreo. Bueno, en lo que busqué. Y esa tierra es una tierra santa. Pero ¿qué sucede con Jacob? Jacob llegó a aquel lugar y le dio un sueño. Ya estaba oscureciendo. Jacob no sabía que iba a tener una experiencia con Dios.
Pero ¿qué sucede? La experiencia que uno tiene, que marca uno, hay tres facetas. La experiencia que marca uno, que es físicamente, cuando te golpean, cuando tienes un tajo, cuando tienes un accidente, cuando pasa algo en tu vida, creciendo, tienes esa experiencia físicamente. Y la segunda experiencia que vas teniendo es una experiencia emocional. La experiencia emocional es cuando vemos traumas, situaciones, momentos difíciles en la niñez, que vamos creciendo y los golpes de la vida siguen tocándonos. ¿Sabes qué pasa? Pero llega un momento que tenemos una experiencia espiritual. El enemigo siempre quiere tratar que cuando llega la experiencia espiritual con Dios, trata de alejarnos de Dios. Y este hombre llegó a aquel lugar a tener una experiencia que iba a marcar la historia en su vida, en su nación y en la historia de cada uno de los que estamos aquí. ¿Por qué razón? Ese hombre le cayó un sueño. Que aquí somos soñadores. Yo no sé. Yo soy un soñador. En este tiempo hay soñadores todavía. En este tiempo hay gente que dice: Señor, yo quiero sueño con las cosas que tú tienes conmigo. Todavía hay soñadores. Aunque la experiencia que estamos pasando es difícil, esa experiencia te va a llevar a un momento de gloria en algún momento. El tiempo de Dios es perfecto. ¿Por qué razón? Porque Jacob estuvo allí y de momento le cayó un sueño. Y en el sueño veía una escalera que tocaba la tierra, pero la escalera subía al cielo. Y dice que habían ángeles que subían y ángeles que bajaban. No era una experiencia cualquiera. ¿Por qué razón? Porque Dios le estaba encendiendo a Jacob que le entendiera que no era cualquier lugar ese lugar. No es cualquier lugar esta iglesia. No es cualquier lugar tu lugar donde tienes la experiencia espiritual. No es cualquier lugar cuando te metes en la habitación a orar, a buscar de Dios. No es cualquier lugar cuando vas al monte, cuando quieres tener una experiencia sobrenatural, porque Dios te dice: ahora mismo estoy tocando tu vida para que tengas esa experiencia. Y de momento él vio esos ángeles subiendo y bajando en el sueño. Y dice la palabra que arriba estaba Jehová de los ejércitos. Yo me imagino su forma humana, su pensamiento humano. Esto es una película. En este tiempo dirá: wow, yo estoy soñando con algo sobrenatural. Pero cuando estamos en el plano espiritual, Dios, el Señor me está dando una experiencia tan fuerte que me está marcando mi vida. Y no voy a volver a ser igual. El mundo podrá decir muchas cosas. Tus familiares pueden decir muchas cosas. Las personas que están alrededor tuyo pueden decir muchas cosas. Pero tu experiencia espiritual cambió tu vida. A mí hace 10 años, quizás muchos de aquí a 30, 15, 20 años, porque tu experiencia pasada, tus experiencias que marcaron tu vida, se quedaron en el pasado. Y la experiencia espiritual que tuviste con Dios, empezaste a caminar con Él. Y Jacob vio que Jehová estaba en los altos. Y ese sueño lo marcó. Solamente le voy a hablar unos 15 o 20 minutos que me lo pidió la pastora. Pero ese sueño marcó a Jacob. Y cuando marcó a Jacob, ¿sabe qué sucedió? Ese sueño empezó a cambiar su vida por completo. Ya no era Jacob. De ahí para adelante, si él empezó a cambiar su corazón, a transformar su vida. ¿Sabe qué sucedió? Allí, después de ahí, cuando Jacob despertó del sueño, él dijo, tuvo miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Porque lo que pasa es que Jacob había hecho trampa. Jacob había huido de su familia. Jacob había hecho muchas cosas. Pero Jacob nunca pensó encontrarse con el Dios de la creación, con Jehová de los ejércitos. Jacob nunca se pensó, me voy a encontrar con ese Dios que le sirve a mis antepasados. En un lugar donde pisó su antepasado Abraham. Y cuando tuvo miedo, reconoció que aquel lugar era ¿qué? Puerta del cielo. Cuando tú reconoces que el lugar que pisas santo es,
Cuando tú reconoces que el lugar donde te paras, no importa la estructura, no importa el lugar, tú reconoces que la experiencia que tuviste espiritual te está llevando a otros niveles. Cuando tú reconoces que Dios te está llevando a un nivel por encima de todos los demás, y no es que Él te va a volver orgulloso, es que tú tienes un hambre, un anhelo. Tú tienes ese hambre con conocer a Dios. Tú tienes ese hambre con decirle: Señor, heme aquí. A mí no me importa el mundo, a mí me importa la guerra, a mí me importa lo que está pasando, pandemia, a mí me importa lo que sale, la política, no me interesa lo que estamos viviendo. Lo que me interesa es la relación que tengo contigo. Lo que me interesa es la relación que tengo hoy en día contigo. La experiencia que estoy viviendo contigo es sobrenatural. La experiencia que estoy viviendo contigo cambió mi vida. La experiencia que estoy viviendo contigo me hace caminar. Y la experiencia que vivió Jacob, se dio cuenta que Jehová le había prometido algo a Abraham. Yo no sé lo que Dios te ha prometido. Yo no sé lo que te ha prometido Dios. Pero cuando Dios promete algo, lo cumple. Cuando Dios promete algo, se va a cumplir. Él no es un Dios de mentiras, se lo digo por experiencia. Y dice que Jehová le dijo a Jacob: tu descendencia. Se lo volvió a repetir porque se lo había dicho a Abraham. Y a Jacob se lo recordó. Porque lo que pasa es que si todavía dudas de Dios, te lo está recordando en esta mañana. Que tu descendencia, tu generación va a seguir llevando el evangelio hasta los confines de la tierra. Tu generación va a seguir entrando a lugares que tú dices: wow, Señor, ¿cómo llegó ahí? Es porque hay una promesa en tu casa. Tu generación, aunque piense que se está perdiendo, va a venir a Cristo. Pregúntale a papi cómo el sobrino se convirtió al evangelio, cómo Charlie llegó al evangelio. La generación está marcada. La promesa de Dios sobre las personas mientras tú oras por tu familia se cumple, se va a cumplir, no importando el lugar, hora, distancia. Yo me puedo morir hoy, como dice mami, pero mira, mi generación va a continuar llevando la palabra. Mis nietos, mis bisnietos, mis hijos van a llevar la palabra. ¿Por qué razón? Porque hay una palabra en mi familia, hay una palabra en su familia. Jacob, aquí Jehová le dijo: mira, como yo me imagino él, te lo voy a recordar en palabras boricuas, que yo le hice una promesa a tu abuelo, a tu familia, a Abraham, a tu descendencia, a tus familiares. Pero hoy te voy a recordar la promesa que le hice a aquel tiempo. Te voy a recordar que tu descendencia va a ser como el polvo de la tierra, que tu descendencia va a ser como las estrellas del mar, que tu descendencia va a haber tantos y tantos en la tierra que tú no vas a verlo, pero yo te lo prometí, se va a cumplir. Por eso Jacob, no importa lo que esté pasando, Jacob dijo: mira, a mí me están persiguiendo, yo hice las cosas mal, yo he pecado contra Dios, a mí me han marcado físicamente, a mí me han marcado emocionalmente, pero hoy Dios te marca espiritualmente y te sella hoy la presencia de Dios y cambia tu vida por completo, porque no es lo que diga el enemigo, es lo que diga Jehová de los ejércitos, no es lo que diga el mundo. El mundo puede decir mucho de ti, pero Dios dice de ti que se va a cumplir la promesa. Y Jacob, que todavía no sabía lo que de él iba a salir, estaba teniendo su primera experiencia con lo sobrenatural, con el Dios sobrenatural. Y nosotros todos los días: Señor, yo quiero ser como estos grandes predicadores que tú ves por la televisión. Señor, yo quiero cantar como estos grandes adoradores, porque yo canto y llueve. Yo quiero predicar y
y tener la sabiduría de todos ellos. Pero tenemos que vivir la experiencia que ellos vivieron. Tenemos que vivir la experiencia que ellos pasaron. Quizás desprecio, quizás humillaciones, quizás momentos difíciles, necesidad económica, física, quizás enfermedad. Pero la mano de Jehová nunca abandonó a todos ellos. ¿Por qué razón? Porque la experiencia espiritual marcó a todos los predicadores que nosotros conocemos, pastores, ministros, evangelistas. ¿Por qué los marcó? Porque ellos quizás estaban pidiendo para algo y Dios le dijo: esto es lo que te voy a dar. Porque cuando Dios te permite tener esa experiencia con Él, cambia por completo el panorama de nuestras vidas. Y hoy le puedo decir que Jacob, de ahí salieron las tribus. De ahí Jacob ya no fue Jacob, fue Israel. Y te das cuenta que hoy, en la actualidad, todavía hay de su descendencia regada por todo el mundo. ¿Por qué razón? Porque Dios le prometió a aquel hombre que quizás subió a aquella montaña huyéndole sin expectativa, huyendo de la muerte, y Dios lo estaba esperando. Ven acá, porque hoy voy a cambiar tu vida por completo. Quizás llegaste arrastrándote emocionalmente, físicamente con enfermedad, pero hoy Dios te sana. Tú sales restaurado espiritualmente. ¿Por qué razón? Porque conozco un Dios que sana, que restaura. Conozco un Dios que liberta. Conozco un Dios que en momentos difíciles de nuestras vidas no nos deja solos. El Dios que nos marca con una experiencia espiritual tan y tan grande que a veces nosotros pensamos que nos ha dejado solos, y Él está con nosotros. Cuando más difíciles pasan los momentos de nuestras vidas, Jehová Dios de los ejércitos, aquel Jesús de Nazaret, aquel que tuvo misericordia del paralítico, aquel que tuvo misericordia de aquella mujer del flujo de sangre, de aquel hombre en Betesda, aquel hombre que estaba allí que no podían llevarlo a las aguas, de Bartimeo el ciego, de Pedro, de los discípulos, de cada persona en la palabra, que mientras las personas decían: ese profeta es falso, lo vamos a matar, Jesús decía: yo voy a seguir haciendo milagros porque hay un propósito. Yo voy a seguir predicando porque hay un propósito. Porque razón, aunque el mundo te diga: mira, ya tú no vas para ningún lado, Él va a estar por encima, Él se ha enfriado. No, es que estoy en una temporada de preparación. Es que estoy en una temporada de una experiencia espiritual tan grande que cuando yo salga, Dios estará a mi lado y verán los milagros y verán los portentos. ¿Sabes qué? Verán cosas tan y tan grandes que ustedes no se van a imaginar. ¿Por qué razón? Porque Jehová no abandona nunca a su pueblo. Aleluya. Una experiencia con Dios es solamente lo que te puedo decir en esta mañana. Jacob llegó como un hombre normal y salió como el patriarca de las 12 tribus de Israel. Le costó su cadera físicamente, le costó todo, pero el propósito se cumplió. Yo no sé lo que tú estás esperando de Dios, pero la mano de Dios va a caer en tu casa y te va a empujar
haz propósito de Él. Si estás enfermo, te va a sanar. Si hay pasando momentos difíciles, te va a prosperar, te va a bendecir, va a cambiar tu caminar, va a enderezar, te va a llenar de unción y fuego, te va a levantar en las noches y te va a hablar. ¿Por qué razón? Porque ese es el Dios que le servimos. Ese es el Dios Jehová de los ejércitos, aquel que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Aquel, aunque el mundo esté pasando lo que está pasando, lo estamos esperando. Cristo viene, iglesia. Cristo viene. Cristo viene. Y el mundo espiritual es más grande de lo que se imaginan. Cristo viene. Y cuando venga, tenemos que estar preparados. Por eso no importa lo que veamos, no importa lo que suceda. Hay una experiencia con Dios que te está esperando para abrazarte, para decirte: ven, que tengo algo contigo. Tengo planes contigo, hermano Ramón, contigo, Miguel, hermana Milla, contigo, con Julie, con Jacob, con Jordan, con el hermano Carlos, Mirna, Cars, Graciela, mami, papi, Anthony. Jehová tiene planes contigo, aunque veamos las cosas difíciles. ¿Sabes por qué? Porque mientras más caminamos, más es más difícil. ¿Por qué razón? Porque cuando somos líderes, el Señor empezamos a exigirnos más, pero el enemigo te empieza a atacar, te empieza a zarandear. Pero ¿qué sucede? Pero la mano de Jehová está contigo como poderoso gigante. No importa lo que veamos, no importa lo que suceda, el fuego de Dios va a estar contigo, porque mientras más adora, los demonios se revuelcan, porque mientras más adora, el mundo espiritual se quebranta, porque mientras más adora, hay algo que sucede en la atmósfera, algo que sucede en este lugar. Y el sueño se va a cumplir, porque no importa. Hay un llamado, hay una promesa, y no importa dónde estemos, cómo estemos, en el escenario que estemos, con quien estemos, Jehová Dios va a cumplir su promesa y te va a dar una experiencia con Él, que quizás yo no esté presente, que quizás nadie de los que estamos aquí estemos presentes. Solamente Jehová, Jesús, el Espíritu Santo contigo. Quizás no es aquí, quizás en tu habitación, en tu trabajo, en el lugar donde menos tú lo esperas. Ahí la presencia de Dios llegará y te dará esa experiencia espiritual que tanto le estás pidiendo. Una experiencia espiritual que te marcó. Por eso, no importa la edad, no importa la edad que tengamos, seamos 12 años, seamos 40, 50, 60, cuando Dios escoge a uno es porque Él tiene un propósito con nosotros, un propósito especial. Por eso en esta mañana, experiencia que marcan a uno. Y la experiencia más bonita es cuando Dios empieza a trabajar con uno. Hoy no me tocaba predicar. Si le digo que tenía una semana tan fuerte, pero tan fuerte, que quería salir cogiendo de mi trabajo, tan difícil que estaba cansado. Decía: estoy harto de la área metro, estoy cansado del cemento este. Pero el Señor me tiene allá porque hay algo más. Hay algo más que Él quiere que yo lleve. Y simplemente yo obedezco. Porque cuando tú obedeces, no importa que tú tengas todos los dones, no importa que camines por las aguas, no importa. La obediencia va a llevar al propósito. Y mientras más difícil es tu caminar, más el Señor te usa. Este mensaje de la gloria es de Él. Y traje lo que el Señor puso en mi corazón desde las 2 de la mañana.
pidiéndole un mensaje. Señor, te doy gracias en esta mañana. La gloria es tuya y para Él.